Hola, soy Salud Martínez del blog Tu moda no me incomoda y hoy voy a hacer una visita muy especial. ¿Os venís? Pues ya hemos llegado. Vamos a conocer a Macu de Anillarte. Hola. Hola, ¿qué tal? Pasa. Bueno, Macu, cuéntanos, ¿cómo nace Anillarte? Pues Anillarte nace de una ilusión de querer hacer algo propio y diferente por mí misma. Siempre he estado influenciada por el mundo de la moda. En mi casa mis padres tenían talleres de confección, entonces yo ya desde pequeñita empecé a coser, a hacerme mi propia ropa, luego estudié diseño y bueno, cuando me quise dar cuenta pues vi que podía desarrollar y hacer algo yo diferente y creé Anillarte. Bueno, sabemos que las anillas y también las escamas de aluminio son como tu sello de identidad y que además es que es muy diferente a todo lo que se está haciendo. Pues cuéntanos un poquito también qué otros materiales y elementos utilizas. Pues sí, mi sello de identidad siempre han sido las anillas y parto de ellas porque mi trabajo está todo basado y relacionado en las cotas de malla. Lo que pasa que claro, vas viendo que el tejido, vas haciendo un tejido y te puede dar mucho de sí. Entonces vas viendo que puedes meter otros materiales. Entonces empecé a descubrir las escamas, introducir las escamas y vi que no solamente era como un material, sino era hacer otro tipo de tejido sobre una base de anillas poniendo las escamas encima. Entonces ya con eso luego vas viendo que puedes ir metiendo más materiales, pero ya en un plan decorativo, como puede ser un cristal, mezclarlos con tejidos, vas creando y ahí ya vas jugando con la imaginación y lo que te va saliendo. Porque claro, tú tienes desde complementos como son gargantillas, pulseras, sombreras, tienes también bikinis, sujetadores, tienes vestidos. Todo empieza un poco siendo pues como un complemento, gargantillas, collares, brazaletes, pero lo que te decía, vas viendo que puedes hacer un tejido, que puedes hacer incluso embeber, hacer pinzas, hacer formas, hacer el que se adapte al cuerpo de la mujer. Entonces te das cuenta que ya no solamente es un complemento, sino que puedes hacer un total look, o sea que puedes hacer un vestido, puedes hacer un brazalete, una gargantilla, un casco. La verdad que las posibilidades son infinitas. ¿Qué fue de Valencia Fashion Week, la pasada edición? ¿Fue todo un éxito? ¿Tuviste Bueno, buenas críticas? para mí Valencia fue un paso muy importante, porque eso sí que era un sueño mío personal y entonces el poder que me diesen esa oportunidad ha sido muy importante. Luego encima las críticas muy positivas que ha tenido la gente, la respuesta que ha tenido, pues la verdad es muy gratificante. La descripción de Heroica era como, no sé, que daba un buen rollo, lo que transmitía, de mujeres con fuerza, pero a la vez femeninas, con sensibilidad. Y luego cuando vimos desfilar fue una pasada. Sí, es que era un poco también lo que quería transmitir, o sea, lo que a mí me había costado, todo el trabajo que hay detrás, porque lo hago yo todo, y es todo artesano. Entonces era como, si quieres, puedes conseguirlo. Entonces era pues eso, las mujeres, lo difícil que a veces lo tenemos, pues era como te pones una armadura, pero al mismo tiempo puedes seguir teniendo tu personalidad, tu sensualidad, tu erotismo, en fin, y sentirte única y diferente, que es de lo que siempre he querido. Porque tú todo lo trabajas de forma artesanal, todo lo haces tú. Cuéntanos un poco, para los que no conozcan un poco la técnica de Anillarte, cuéntanos cómo lo vas haciendo. Pues es, como te decía, siempre está todo basado en las cotas de malla, entonces es todo anillas sueltas que yo voy anillando con ayuda de los alicates, o sea, es todo a base de ir abriendo, cerrando y todo el trabajo es así. Lo que pasa que claro, que trabajo sobre un maniquí donde yo, bueno,
voy haciendo partes y luego ya lo voy uniendo para que quede totalmente en el cuerpo de una mujer como una segunda piel. Abarca diferentes estilos para diferentes momentos y el ejemplo yo creo más claro lo podemos ver en las celebrities que han llevado algo de anillarte. O sea, es que puedes ver a alguien como es Alaska al extremo de Mercedes Milá, Pilar Rubio, incluso Icía Boyain. Es como que entre ellas no tienen nada que ver y que todas lo lucen genial. Claro, sí, es las celebrities porque es lo que más conocemos y sale en prensa, es lo que más se ve, pero yo a nivel venta, a nivel mis clientas, es que a lo mejor una misma gargantilla se la estoy vendiendo a una niña de 20 años y a una señora de 60. Entonces, depende de tu personalidad, esa misma gargantilla se va a adaptar a un estilo o a otro, es muy versátil. ¿Qué nos puedes adelantar de lo que vamos a ver ahora en septiembre? Pues lo que vais a ver es algo muy diferente de lo que fue Heroica. Sigue siendo mi línea, pero ya que era verano me apetecía hacer algo divertido, algo diferente, con mucho color, prendas más cómodas, más de ponértelo con unos vaqueros, pero luego también ponértelo con un toque lencero de sujetador y tal, pero va por ahí el tema. Muy divertido, muy fresco y muy ponible.